justo antes de Apocalipsis. Judas solamente tiene un capítulo y daré lectura solamente a un versículo, que es el versículo número 3. Estaremos viendo acerca de un tema doctrinal. Quisiera para ello tomar el versículo número 3 del libro de Judas. Y solamente escuchen por favor lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo número 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una de las cosas que encontramos en este pequeño libro de tan solamente 25 versículos es una exhortación de parte de este hombre llamado Judas, uno de los escritores sagrados, para que los cristianos aprendamos a contender ardientemente por la fe. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que no debemos argumentar con las personas que solamente quieren debatir, pero sí una de las necesidades que tenemos como cristianos es aprender las doctrinas básicas de nuestra fe. Están estudiando ustedes una doctrina, precisamente la doctrina del hombre. No continuaré con esta doctrina, pero sí quiero hablarles un poco acerca de la doctrina de Cristo. Se le conoce en la teología como la cristología, el tratado o el estudio de Cristo. Ahora, ningún ser humano podemos comprender a cabalidad todo lo que conlleva el estudio de Dios. Podemos estudiar a Dios de la manera por medio de lo que Él nos reveló por medio de su palabra. Lo que vamos a hacer entonces no va a ser sino solamente ver lo que la palabra de Dios dice concerniente a la segunda persona de la Trinidad. Se le conoce a esto como la cristología, el estudio de Cristo. Esto nos podría tomar, el pastor ha estado estudiando con ustedes lo que se conoce como el estudio del hombre, pero ustedes se han dado cuenta que tarda uno mucho, y esto de cristología realmente es un estudio muy vasto. Yo voy a tratar de verlo de una manera un tanto rápida, pero si tienen alguna pregunta, estamos en tiempo de escuela dominical. El tiempo de escuela dominical es en el momento en el cual nosotros, si tenemos alguna duda, podemos levantar la mano y dar un comentario. Trataremos de ser breves también en ello para que podamos cubrir la mayoría de este tema. Y para ello vamos a pedir primero la dirección de Dios, que Dios nos guíe, como oraba el hermano Morales hace unos momentos. Vamos a orar, les invito. Padre Santo, gracias te damos por este día. Señor, gracias por la oportunidad que nos concedes de poder estudiar, Señor, tu palabra. Gracias por las doctrinas que encontramos en ella. Te ruego, Señor, bendigas a los hermanos que ya están aquí, Señor, en tu casa, y también, Señor, los hermanos que vienen en camino. Te rogamos, Señor, apresure sus pasos para que puedan ellos también, juntamente con nosotros, gozarse en tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas la exposición de la misma y que nos ayudes, Señor, hables a cada uno de nosotros. Te rogamos también asimismo por el pastor Tim, para que lo use, Señor, grandemente en este día. Bendícelo, Señor. Bendice la familia pastoral. En tus manos nos ponemos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a estudiar entonces un poco acerca de Cristo. En primer lugar, quisiera decirles que es necesario el estudio de la persona de Cristo, porque en nuestros días se han levantado muchas sectas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas personas que hoy en día niegan la deidad de Cristo o niegan algunas de las doctrinas bíblicas que tenemos a lo largo de los años hemos tenido. Pero, queridos hermanos, por eso decía Judas, debemos contender ardientemente por nuestra fe. Es decir, debemos nosotros conocer la fe, debemos nosotros defender las doctrinas bíblicas, porque esa es una responsabilidad de cada creyente. Porque hoy en día se han levantado muchas personas que llegan a nuestras casas, tocan la puerta de ellas y en ocasiones empiezan a decirnos: no, pues es que Cristo no es Dios, Cristo es un Dios pequeño, y nos empiezan a decir de esas maneras, y llevan algunas revistas, algunos otros solamente son guiados por algunos pasajes que toman fuera de su contexto. Y nosotros, queridos hermanos, por eso es que debemos conocer muy bien las Escrituras. Para vergüenza mía, alguna vez yo recuerdo estaba platicando con una muchacha que era testigo de Jehová, y estábamos platicando y estábamos
comentando con ella y mientras estábamos platicando yo olvidé algunos pasajes y yo estaba, ¿dónde dice? Y estaba yo, ¿dónde? Y estaba yo en el instituto bíblico estudiando y decía, no, pues es que esto yo lo sé, yo creo que Jesucristo es Dios, pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice acerca de este tema? Y la verdad la muchacha me dijo lo siguiente, ¿sabe qué? Mejor vayas a estudiar y cuando sepa un poquito más, entonces viene conmigo y platicamos. Y la verdad yo me fui bien avergonzado por eso, porque cada uno de nosotros como cristianos, no tan solamente hablo de los que estudiamos la palabra de Dios en el sentido de ir a un instituto o a un colegio bíblico, sino es cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de contender por la fe, es decir, no argumentar, sino simplemente saber defender la fe bíblica, las doctrinas bíblicas. Así es de que quisiera estudiar por los próximos minutos acerca de la persona divina de Cristo. Nosotros conocemos que Dios existe en 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina se le conoce como la Trinidad. Ciertamente no voy a pasar mucho tiempo hablando de eso, porque quiero hablarles solamente de la segunda persona de la Trinidad, la cual es Jesucristo. Quiero que estudiemos acerca en primer lugar de la deidad de Cristo, luego estudiaremos de su nacimiento virginal, luego estaremos estudiando también acerca de su humanidad y si nos da tiempo continuaremos, pero en primer lugar quisiera hablarles acerca de Cristo y que Cristo es Dios. A esto se le conoce como la deidad de Cristo. Hay muchos pasajes que nosotros debemos tener marcados en la palabra de Dios para saber decirle a cualquier persona que Cristo es Dios. Es decir, lo que vamos a estar estudiando en primer lugar es versículos de la palabra de Dios que nos hacen saber que Cristo es Dios. Estos versículos sería bueno que los anotáramos, porque estos nos van a servir muchísimo para cuando alguna persona nos diga, no es que Jesús no es Dios, no es que era un semidios o alguna otra cosa diferente. Nosotros al utilizar estos versículos podamos no con un versículo ni con 2, con muchos versículos poder defender esta doctrina porque es bíblica. No les voy a hablar acerca de un libro que leí, no les voy a hablar acerca del pensamiento de algún pastor, les voy a hablar acerca de la palabra inerrable de Dios, de las santas escrituras. Por eso es que nosotros podemos confiar plenamente en esto. En primer lugar, quiero hablarles acerca de una de las cosas para que nosotros podamos saber que Cristo es Dios, se le conoce como la preexistencia de Cristo. Cristo no comenzó a existir en el momento en el cual Él llegó al vientre de María y nació del vientre de María. Él no comenzó a existir así. Dice la palabra de Dios, y si me acompañan por favor, en Juan capítulo número 8, la siguiente declaración. Jesucristo mismo estaba hablando en esta ocasión con los fariseos y con los líderes religiosos de aquellos tiempos, y dice en el versículo número 58 la siguiente declaración. A esto se le conoce como la preexistencia de Cristo. Cristo ha existido desde la eternidad pasada. Vean lo que dijo Jesús, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba diciéndoles el Señor Jesucristo antes de que Abraham, y estaba hablando hace cerca de 2000 años atrás, antes de que Abraham naciese, dijo el Señor Jesucristo: yo soy. Yo he existido no en este momento, en el momento en el cual nació de María, sino que Él ha existido por toda la eternidad. Él es preexistente, Él es el creador de las cosas, Él es el que ha estado en cada momento de la historia de la humanidad, porque Él es eterno. A esto se le conoce como la preexistencia de Cristo. También en Apocalipsis 1, si me acompañan por favor, Apocalipsis 1:8 dice la siguiente declaración. Está hablando Jesús y está hablando con Juan, y dice en el versículo número 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. Lo que está tratando de decir, o lo que nos está diciendo este pasaje, es que Jesús ha existido desde la eternidad pasada. Esto es algo muy importante para la doctrina que nosotros creemos, para la doctrina que enseña la palabra de Dios, porque Cristo ha existido desde la eternidad pasada.
Es importante que aprendamos estos versículos porque si no aprendemos o si no los anotamos, en ocasiones se nos pueden olvidar. Debemos nosotros agarrarlos, tomarlos y decir con este versículo, ¿sabes qué? Jesús dijo que Él es el alfa y la omega. Eso quiere decir que Él es el principio y el fin. Él es eterno, es un ser eterno, Jesucristo. También en Juan capítulo número 1 dice la siguiente palabra, si me acompañan. Vean, todos estos versículos nos hablan acerca precisamente de que Jesús es un ser preexistente, es un ser eterno. Dice la Biblia, en el principio era el verbo. La palabra verbo, si se dan cuenta, viene con V mayúscula, porque no está hablando de simplemente un verbo, sino habla de una persona, de un nombre. En este caso, y el verbo, continúa la lectura, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos hace saber entonces que Jesús, dice inclusive este versículo que Jesús es Dios, porque dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y miren esto, y el verbo era Dios. Cuando una persona les diga, ¿saben qué? Jesús no es Dios. Vamos a Juan, capítulo número 1, versículo número 1, y les podemos decir a las personas, ¿sabe qué? Pues en mi Biblia enseña que Jesús es Dios, porque dice así la Biblia. Otro pasaje que nos hace muy claro esto es en Romanos 9:5, si me acompañan también, por favor. Romanos 9:5 dice la siguiente declaración. Anoten este versículo, es muy importante. Anótenlo ahí en su Biblia si quieren subrayarlo, porque nos hablan acerca de que Cristo es Dios. Dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y miren esto, el cual es ¿qué? Es Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia dice que Jesús es Dios? Es decir, que las doctrinas que tenemos, las doctrinas que creemos, no tan solamente son enseñanzas que hayamos recibido de un líder religioso, sino están plasmadas en la palabra de Dios. Y estos versículos nos van a hacer comprender y nos van a hacer a nosotros poder saber defender de una mejor manera la palabra de Dios, de una mejor manera la existencia de Cristo. También una profecía que se dio acerca de Cristo la encontramos en Isaías capítulo número 9. Versículo número 6. Esto hablaba acerca del reinado del Mesías cuando nacería. Isaías fue escrito aproximadamente 750 años antes de que naciera Jesús. Y era una profecía que había sido dada acerca de su nacimiento. Y vean lo que dice en el versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y miren esto, Padre eterno. Padre eterno significa que es un ser eterno. Jesucristo entonces es un ser eterno, es Padre eterno. Aparte de ser consejero, admirable, príncipe de paz, es Padre eterno. Eso significa que Jesucristo es eterno. Miren, yo sé muy bien que la mayoría de ustedes conocen esto, pero es bueno que sepamos los versículos. Saber dónde están esos versículos para poder nosotros defender nuestra fe. Aparte de eso, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo número 1, la siguiente declaración. Colosenses capítulo número 1, hablando acerca de esto que se le conoce como la preexistencia de Cristo. Colosenses 1:15 dice, Él está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra de las cosas entonces que nosotros podemos ver es que Cristo estuvo en el momento de la creación. Él es el creador de todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que los cielos, la tierra sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Jesucristo entonces, si fue el creador de todas las cosas, entonces Él ha existido desde la eternidad pasada.
Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y la Omega, Él es el Padre eterno, Él es el que ha existido por toda la eternidad. Es muy importante conocer eso. Aparte, en el Antiguo Testamento se le conocían algunas representaciones como las teofanías. Una teofanía es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. A eso se le conoce como teofanía. ¿Se acuerdan ustedes cuando venía el ángel de Jehová, que se le apareció a Manoa, por ejemplo? Se le apareció a Abraham el ángel de Jehová, se le apareció a David el ángel de Jehová. Cuando leemos el ángel de Jehová, cuando el ángel de Jehová iba delante del pueblo, ese ángel de Jehová se está refiriendo a Cristo. Es una manifestación de Cristo, se le conoce en la teología como teofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Venía Cristo, les decía algún mensaje o algunas palabras, algunas personas del Antiguo Testamento, y las personas podían conocer. ¿Se acuerdan que Manoa dijo, hemos visto a Dios? Y tenía miedo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Era porque era Cristo antes de que tomara forma de hombre. Él podía hacer eso. Es decir, que si lo encontramos a Jesús haciendo diferentes, lo vemos como el creador y lo vemos actuando en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, podemos nosotros decir que Cristo no comenzó a existir en el momento en el que Él estuvo en el vientre de María. Él es un ser eterno, Él es Dios, porque la palabra de Dios dice en diferentes pasajes que el verbo era Dios. El verbo, cuando habla de Cristo, es Dios. Entonces, queridos hermanos, podemos nosotros llegar a la conclusión bíblicamente que Cristo es Dios. Ahora me dirá, hermano, eso ya lo sabía. Yo sé que usted lo sabe, pero es necesario conocer dónde está, porque a veces nos dicen, no, pues a ver, ¿tú crees que es Dios? A ver, enséñamelo con la Biblia. Pues ¿dónde está? No me acuerdo. Pues yo oí que el pastor enseñó y el pastor dijo. Por eso es que necesitamos conocer, marcar los versículos. Oh, yo me acuerdo en Juan 1, y vamos a Juan 1 y pues aquí está Romanos 5:8, y podemos nosotros enseñarle a la gente, y podemos inclusive enseñarle a nuestros familiares doctrinas básicas como es la cristología, que Cristo es Dios. Aparte de eso, de la preexistencia de Cristo, Cristo es el creador de todas las cosas. Él creó todo el universo. Él juntamente con el Padre hizo los cielos y la tierra. Vean estos tres pasajes, solamente voy a mencionar tres. Primero encontramos en Juan capítulo número 1. Ese es un pasaje esencial en cuanto a la doctrina de Cristo. Juan capítulo número 1, versículo del 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Cristo, era en el principio con Dios. Y miren esto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con este versículo podemos nosotros deducir que Cristo es el creador de todas las cosas. Habíamos visto hace unos momentos en Colosenses 1:16 también, que decía que todos los ángeles, inclusive toda la creación, había sido hecha por medio de Jesucristo. Dice en el versículo 16 de Colosenses 1: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y miren esto: todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo entonces es el creador de todas las cosas. Un pasaje más en Hebreos, por favor, si me acompañan a Hebreos capítulo número 1. Estos pasajes son muy, muy interesantes y muy importantes para nuestra doctrina. Hebreos capítulo número 1, versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que cuando nosotros nos digan, no, es que solamente el Padre es el creador. No, nosotros podemos encontrar en la Biblia que Jesucristo, juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu, ellos crearon todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Por eso creemos nosotros en un solo Dios, en tres divinas personas. No es que sean tres dioses, como algunas sectas enseñan. Es que es un Dios
en 3 divinas personas. Los tres son Dios, los tres tienen su personalidad, los tres son el creador del universo, porque es Dios. Esto simplemente, la doctrina de la Trinidad no cabe en nuestra mente. No podemos, ningún ser humano lograremos comprender a cabalidad lo que es la Trinidad. Lo entendemos por medio de la fe y porque la palabra de Dios así nos los enseña. Y también podemos comprender por medio de la fe que Jesucristo es Dios, es el creador de todas las cosas, que Él ha preexistido, que Él es el creador de todas las cosas y que Jesucristo tiene atributos que solamente le conciernen a Dios, atributos que solamente Dios puede tener. Uno de ellos es su inmutabilidad. Vean lo que dice en Hebreos 13:8. Si me acompañan, no solamente escuchen. Hebreos 13:8 nos enseña acerca de que Jesucristo no cambia. Dice en Hebreos 13, versículo número 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Jesucristo no cambia. Eso es un atributo que solamente Dios puede tener. Nosotros cambiamos en nuestra apariencia, cambiamos en nuestra madurez, cambiamos en nuestros sentimientos, pero Dios es un Dios que no cambia, es un Dios eterno. Y Jesucristo, dice este versículo, Jesucristo es el mismo ayer en el Antiguo Testamento, Jesucristo es el mismo hoy en la vida actual. No importa el año en el cual vivamos, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Él es un ser inmutable y ese atributo únicamente le corresponde a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña entonces que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, nosotros no, de ninguna manera, pero Él es un Dios eterno. Aparte de eso, también su omnipotencia. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:8 también las siguientes palabras: este es un atributo que solamente Dios puede tener, que Dios todo lo puede. Nosotros obviamente no tenemos este atributo, pero Jesucristo sí. Sí, hermano. El que vamos a leer ahorita, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8, aquí encontramos que Jesucristo, porque estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es todopoderoso. No tan solamente el Padre es todopoderoso, sino Jesucristo de igual manera. Vean versículo número 8. Dice, está inclusive en algunas Biblias viene en rojo porque son palabras de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y miren esto, clarito, está muy claro, el todopoderoso. Jesucristo entonces tiene un atributo que únicamente le corresponde a Dios, y por consecuencia este versículo nos hace saber a nosotros que Jesucristo es Dios. Él es todopoderoso. Y cabe mencionar, queridos hermanos, que si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Jesucristo es todopoderoso, cuando usted y yo tengamos alguna necesidad, cuando usted y yo tengamos alguna persona enferma, el Dios todopoderoso que es Jesucristo puede socorrernos a nosotros. Cuando usted tenga algún problema, vaya, antes de ir al médico, antes de ir al psicólogo, antes de ir con alguna persona, vaya a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, que lo ama, es todopoderoso. Él puede convertir una tragedia en una bendición. Él puede transformar en una situación difícil en una situación de victoria, en una situación de ánimo. Dios nos ayuda y la palabra de Dios entonces nos dice que Jesucristo es todopoderoso. Él puede hacer todo. Él puede transformar el corazón de sus hijos que son rebeldes. Él puede transformar el corazón de nosotros que en ocasiones quisiéramos cambiar algo. Por eso es necesario conocer que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, Él es todopoderoso. Por eso cuando nosotros vamos y oramos, Señor, yo te pido, Jesús, que me ayudes en esto, debemos reconocer los atributos que Jesús tiene. Jesús entonces es un Dios todopoderoso. Aparte de eso, también es un Dios que tiene omnisciencia. Eso quiere decir que todo lo sabe. Vean lo que dice en Apocalipsis también ahí. Voy a dar algunos versículos. En primer lugar, Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 18. Dice las siguientes palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, versículo 19, yo conozco. Eso quiere decir que Él conoce las obras. Yo conozco tus obras y amor y fe.
Este versículo, y miren, continúa todo esto, esto continúa en todo lo que es Apocalipsis. Vean lo que dice en Apocalipsis 2:2. Solamente voy a ir ahí. Apocalipsis 2:2 dice: Jesucristo, yo conozco tus obras. Y después dice en el versículo número 9, hablando a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. A la iglesia de Pérgamo, en el versículo número 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras. A la iglesia de Tiatira le dice en el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe. A la iglesia de Sardis, en el versículo número 1, al final, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Versículo número 8, a la iglesia de Filadelfia, dice: yo conozco tus obras. Y en el versículo número 15, a la iglesia de la Odisea, de igual manera dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eso nos da a entender entonces que Jesucristo conoce todas las cosas. Ese atributo se le conoce como la omnisciencia de Cristo. Hubo pasajes en el Nuevo Testamento, si usted recordará, no voy a ir ahí por el tiempo, pero que en ocasiones la gente venía a Jesús y antes de que la persona hablara, Jesús ya sabía lo que tenían. ¿Saben por qué? Porque Él lo conoce todo. Ese atributo no lo puede tener nadie sino solamente Dios, y Jesucristo lo tiene. Jesucristo es el que conoce nuestros pensamientos, el que conoce nuestras malas obras inclusive, es el que conoce nuestros dolores, el que conoce nuestras cargas. Aún antes de que nosotros hablemos con Dios, Jesucristo ya sabe, porque Él es omnisciente. Eso nos da a entender que Él es Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay muchos argumentos para poder utilizar y decirle a la gente: Jesucristo es Dios? ¿Por qué Jesucristo es Dios? Bueno, porque la Biblia dice que Jesucristo es preexistente, que Él ha existido desde la eternidad pasada. ¿Por qué? ¿Por qué yo podría decir que Jesucristo es Dios? Bueno, porque Él es el creador del universo. Bueno, ese es otro argumento que podemos usar usando la palabra de Dios. ¿Y por qué yo pudiera decir que Jesucristo es Dios? Bueno, porque Jesucristo tiene atributos que solamente le corresponden a Dios. ¿Y cuáles atributos podría decirnos alguien? Bueno, pues Él es inmutable, Él es omnipresente, Él es omnisciente, y aparte de esto, Él es todopoderoso, omnipotente. Él puede hacer todo. No voy a ir por todos los demás versículos, pero también Jesucristo en su ministerio, Él perdonaba pecados, y nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Cuando escuchamos en ocasiones que debemos ir a confesarnos con una persona, esa es una doctrina errónea, porque el único que puede perdonar los pecados es Jesucristo. Usted puede venir con algún pastor: perdóneme. No podemos, ningún pastor, ningún ser humano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Jesucristo, cuando nosotros vamos con Él, entonces podemos comprender que Él es Dios, y Él es el que puede socorrernos en nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es Dios. Jesucristo es Dios. Si estudiamos acerca de Jesucristo, y en este estudio solamente me quedan pocos minutos, pero si puedo abarcar el nacimiento virginal de Cristo, estamos estudiando la cristología. Primero hemos estudiado que Cristo es Dios, la deidad de Cristo. Si yo les hago una pregunta, y lo voy a hacer al final, por eso les dije que anotaran. Al final les voy a hacer una pregunta. Les voy a preguntar: a ver, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús sea Dios? Dígame por qué. Ahora vamos a estar estudiando acerca de el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué era importante que Jesús naciera de una virgen? ¿Por qué era importante que Jesús no fuera su nacimiento diferente al nacimiento de todas las personas? Debemos recordar que cuando usted y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa. Eso se le conoce como el pecado heredado. Nosotros no nada más heredamos de nuestros padres los rasgos físicos. Algunos heredamos la nariz, algunos los ojos, algunos los cabellos. Heredamos de nuestros padres y dicen: mira, este es igualito a su papá, este es igualito a su abuelito. Y heredamos rasgos físicos, ciertamente. Pero aparte de eso, de heredar los rasgos físicos, heredamos una condición, una naturaleza que es pecaminosa. Somos pecadores. Por eso la Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. A eso se le conoce entonces como pecado heredado.
también existe el pecado imputado. Ese es desde el primer hombre llamado Adán. Desde que él pecó, ese pecado es imputado directamente a cada uno de los seres humanos. Él como la cabeza federal, él como el primero de los seres humanos, él imputa el pecado a cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra naturaleza sencillamente es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Pero Jesucristo, su nacimiento fue diferente. ¿Recuerdan lo que conocemos como la Navidad? Hace algunos meses la acabamos de pasar, hace cerca de 2 meses, la Navidad. Y la Navidad, queridos hermanos, es el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera de una virgen entonces? Porque al nacer de una virgen, el pecado heredado no iba a venir a este ser. Dice la palabra de Dios, el santo ser que nacerá, hablando de Jesucristo. Él no iba a tener una naturaleza pecaminosa como la tenemos usted y yo. Él fue un hombre 100%, pero a la vez fue 100% Dios. Él no fue 50% hombre, 50% Dios, no. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Eso lo encontramos en diferentes pasajes. Por ejemplo, hemos estudiado acerca de que Él fue 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, omnipotente, y hemos visto eso. Pero aparte nosotros vemos la humanidad de Cristo. ¿Se acuerdan en Juan 11 cuando dice que Jesús lloró? Eso nos habla de su humanidad. En Mateo nos dice que Jesús se quedó dormido en una barca, ¿se acuerdan? Eso nos habla de su humanidad. Él dormía, Él comía. Cuando llegó con la mujer samaritana en Juan, nos dice que llegó con la mujer samaritana y le dijo, mujer, dame de beber. ¿Por qué? Porque tengo sed. Nos habla de su humanidad. Era 100% Dios y 100% hombre. No era 50 y 50, no, de ninguna manera. Él era 100% Dios y 100% hombre. Él tomó forma de hombre naciendo en una mujer. Era un plan de Dios. Inclusive Dios había trazado este plan desde antes de la fundación del mundo. Vean lo que dice, por ejemplo, en Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios esto, acerca del nacimiento virginal de Cristo. Esto era un plan de Dios. Cuando el hombre pecó, a Dios no se le salió de las manos y dijo, pecó el hombre, ahora ¿qué voy a hacer? No, Dios siendo un Dios todo conocimiento, Dios en su preexistencia, Dios en su previo conocimiento, Él sabía lo que iba a pasar con el hombre. Y Él, antes de la fundación del mundo, Él había trazado un plan. Vean lo que dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, miren esto, es decir que Dios tenía un tiempo para que Jesús naciera. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el cumplimiento de algo que Dios ya había trazado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, eso nos lo dice en Primera de Pedro. Por favor, acompáñenme en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 17 en adelante, dice la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y miren versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estoy en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo del 17 al 20. Estos versículos entonces nos hablan acerca del nacimiento de Cristo. Dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Era un plan perfecto de Dios. El plan de la salvación, hermanos, es un plan perfecto de Dios que abarca inclusive desde que antes en su previo conocimiento Dios, un plan perfecto hasta la eternidad. Ese es el plan de la salvación. No es algo que se le salió de las manos a Dios. No dijo, pecó Lucero, el primer ser, y ahora ¿qué voy a hacer? No,
Dios sabía, Dios dejó libre albedrío, tanto a los ángeles al inicio, como a nosotros como seres humanos. Y Él sabía quiénes habrían de ser salvos inclusive. Pero queridos hermanos, entonces nosotros podemos comprender que el nacimiento virginal de Cristo era un plan de Dios. Dios ya lo había planeado así. Dios había tenido en su corazón el mandar a un Salvador. De hecho, la palabra Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, tanto ustedes como yo, necesitábamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, es Dios mismo. Es increíble lo de la Navidad. Para mí el milagro más grande es el milagro de la Navidad, porque Dios se despojó de su gloria, dejó el cielo y Él estuvo dispuesto a venir y pisar el mismo polvo que nosotros pisamos, estar en una condición, en un cuerpo de hombre. Eso es algo tremendo. Imagínense, Dios en el vientre de una mujer, el Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, estuvo en el vientre de una mujer. Fue cargado en su humanidad, fue guiado por María, y todo eso es algo tremendo esto. Así es de que el nacimiento virginal de Cristo era un plan perfecto de Dios. Al nacer 100%, al nacer de una mujer, eso abarca que Jesús era 100% hombre. Al nacer de una mujer, Jesucristo iba a cumplir muchas profecías. Por ejemplo, voy a mencionar solo algunas. Vendría, porque decía en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría del linaje de Adán, la descendencia de Adán. Aparte de eso, vendría de la descendencia de Abraham. Eran profecías que se iban a cumplir. Él vendría de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan esos pasajes que hablan de eso? Él vendría de las promesas de la familia de David. Y son promesas que Jesucristo cumplió al nacer de una mujer. Él, al nacer de una mujer, podemos comprender que Él iba a ser 100% hombre. 100% hombre. Pero también a la par, al ser engendrado por el Espíritu Santo, cuando nos dice en Mateo, nos dice que este santo ser que nacerá, al decir eso, que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, eso nos hace saber que no tan solamente iba a ser 100% hombre, sino iba a ser 100% Dios. A eso se le conoce como, es una palabra un poco rara, se le conoce como unión hipostática. La unión hipostática es la doctrina que nos enseña que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Eso es algo importante, porque muchas personas dicen, no, pues es que Jesús era un Dios chiquito y era 50% aquí y 50% allá. No, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Eso es una doctrina esencial para nuestra fe. Nosotros como cristianos entonces podemos ver la humanidad de Cristo, pero también podemos ver los milagros que hizo, todo el tremendo trabajo que hizo, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Él aparte de esto, él vivió una vida aquí en la tierra durante 33 años y medio y dio su vida y exclamó, consumado es, murió, pero al tercer día, como en su humanidad, Él murió, pero en su divinidad, Él resucitó de entre los muertos, porque es imposible que la muerte pudiera tomar dominio sobre Dios. Él se entregó, y en este plan es algo hermoso. Sé que estoy viendo muchísimas cosas con ustedes. Voy a parar un momento y voy a hacerles unas preguntas para que lo hagamos de esta manera. Si tienen alguna duda, podemos hacerlo. No, obviamente yo probablemente no tenga todas las respuestas, pero si usted tiene alguna duda en estas doctrinas esenciales, yo le voy a preguntar, y si tiene alguna duda, usted me puede preguntar. Pero en primer lugar, en esta sección, menciónenme un versículo que diga que Jesucristo es Dios. El que sea. Tienen los 66 libros de la Biblia. Hemos visto solo algunos. ¿Recordarán alguno? Sí. ¿Mande? Juan 8. Juan 8. ¿Qué dice en Juan 8? Cuando dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. A eso se le conoce. ¿Se acuerdan cómo se le conoce a eso? Se le conoce como la preexistencia de Cristo. Exactamente. Y con eso nosotros podemos decirle a las personas que Cristo es Dios. A ver ahora esta sección.
díganme, si yo llego, supongamos que soy otra persona, y llego ante ustedes y les digo, a ver, ¿no es cierto eso que Jesucristo es Dios? Ni siquiera, eso lo inventaron algunas denominaciones y ha venido apenas por el catolicismo y todo eso, porque eso es lo que creen. Y yo llego ante ustedes y les digo, a ver, demuéstrame con la Biblia demuéstrame que Jesucristo es Dios. ¿Qué me dijeron? Juan 1:1, ¿qué dice? El verbo era Dios. Oh, pero ese verbo, ¿cómo sabes que es Jesucristo? Ahí en el 14 explica. Mira. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esos dos versículos van unidos, porque las personas dicen, ¿y cómo sabes que era el verbo, era Cristo? Bueno, pues ahí nos dice que aquel verbo fue hecho carne, y quien fue hecho carne es Jesucristo. Así es de que esos versículos nos hacen también. Había un versículo que era muy importante en esta sección. Es en el libro de Romanos. Pablo le dijo a la iglesia de Roma. ¿Se acuerdan cuál era ese versículo? 9:5. ¿Qué dice ese versículo? Todos los argumentos de las personas que dicen Cristo no es Dios se derrumban con ese versículo, porque dice el cual es Dios. ¿Qué les pueden responder las personas? No, pero es que van a sacar muchas cosas, pero con ese versículo podemos decirles, ¿sabes qué? La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Ahora, Jesucristo tenía algunos atributos que solamente Dios puede tener. ¿Podrán mencionarme algunos? Algunos atributos que solamente Dios puede tener. Omnipotente, ¿qué significa? Todo lo puede, correcto, y Dios lo puede, y Jesucristo es omnipotente. ¿Otro atributo?